Está estos días en Barcelona Elvira Lindo presentando su nuevo libro En la boca del lobo y no queríamos perder la oportunidad de charlar y de felicitarte. Hay algunos que dicen que es tu obra maestra este libro. Eso es mucha responsabilidad, ¿no? No lo sé, pero yo creo que sí. No lo iba a decir, pero sí, ¿no? Pero creo que sí, creo que sí. Bueno, vamos a hablar de En la boca del lobo, que yo creo que es un libro que nos conecta a todos, sobre todo los que hemos tenido, y ahora te lo decía antes de empezar la entrevista, todos los que hemos tenido una infancia en un pueblo, ese pueblo de los abuelos o de los padres, de esa España tranquila, vaciada, que le dicen ahora, ¿no? Sí. De esos pequeños microaldeas. Sí. Nos sentiremos un poquito identificados con los personajes de esta novela, ¿no? De En la boca del lobo. Claro, es que para la infancia era importantísimo, sobre todo si vivías en una ciudad, era importantísimo cambiar de pronto de paisaje. En mi caso, además, en una infancia tan nómada como la que tuvimos por el trabajo de mi padre, el que de pronto hubiera un sitio que sirviera de sitio de referencia sentimental, ¿no? Para mí fue importantísimo mi crecimiento. Y luego para tener una infancia donde pudiera convivir con una familia extensa, que eso era propio de los pueblos, y en libertad, es decir, que había muchos paseos de los niños, no sé, ahora creo que no podría ser así, pero desde muy chicos, desde muy pequeños, andando por el pueblo, además esos pueblos que están metidos en el campo, que no quiere decir esos pueblos grandes que ya tienen las afueras y tal, sino que verdaderamente forman casi parte de una naturaleza, ¿no? No pensé que iba a acercarme a este paisaje literariamente, pero de pronto sentí una necesidad tienes que sentir la necesidad de un entorno natural, pero también la necesidad, cuando sientes la llamada de un personaje, ¿no? La palabra inspiración está muy denostada, ¿no? Porque da la impresión de que estás hablando de algo mágico, poco racional, pero yo sí que creo que tiene que haber como una especie de enamoramiento de una historia para que te entregues a ella durante un tiempo, y de hecho a mí me ha costado salir. Después te ha costado dejarlo, ¿no? Todavía me ha causado una cierta melancolía porque pienso, y esto ya está. O sea, he escrito el libro, he dejado ahí a los personajes, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice lo que ha sentido con el libro y tal, le digo, pero no dejes a los personajes, no los abandones. ¿no? Nos da mucha pena, es verdad, cuando acabamos novelas, cuando acabamos, por ejemplo, algunas series de televisión también, nos da mucha pena, nos hemos apegado a esos personajes porque de alguna manera han conectado con nosotros. Es lo que busca esta novela también, a través de la infancia de una niña que llega a un pueblo, la Sabina, que es un pueblo inspirado en Ademuz, en la zona de Ademuz. En la ¿no? zona, en la comarca, que es el Rincón de Ademuz, inspirado en una aldea de esa comarca. ¿Qué tuvo esa zona? Que para ti, evidentemente, como para cualquier persona, hay una huella emocional importante que te traslada directamente a tu infancia, ¿no? Pues es que la huella emocional, aparte, como te digo, de esa familia y de la gente con la que un niño trata, que es mucha, ¿no? Yo creo que es un paisaje que para ti es el paisaje de tu libertad, de tus primeros años, de la felicidad. Era tan diferente, o sea, era llegar allí y echarte al campo, ¿sabes? ¿no? ¿Y qué ha pasado con esa Elvira adulta que ha vuelto a Ademuz a pasearse por aquellos pueblitos pequeños? Me encuentro cuando voy allí ahora de adulta, porque sigo yendo, ¿eh? O sea, yo tengo una relación con el pueblo estrecha, pues cuando voy de adulta encuentro por allí a quien fui. Es decir, que también es la historia de que parte de nuestra alma se queda en sitios que han sido importantes para nosotros, ¿no? Hay veces que ese encuentro también tiene algo de melancólico, porque ves los años que han pasado, ves el curso del tiempo, y eso siempre es un poco melancólico, ¿no? Pero es como si uno fuera dejando en distintos lugares de la vida partes del yo, ¿no? que se quedan, ¿no? Y al regresar siempre hay algo que toca. ¿Verdad? Oye, yo me sentí muy conectada también con el libro, porque, como digo, los que hemos tenido la suerte de tener un pueblito, yo en mi caso en Cuenca, un pueblo pequeñito, no tan lejos. Ademuz está tocando, ¿verdad? Esa zona ya de Cuenca. Pues también al leer la novela digo, ostras, es verdad que muchas veces cuando eres pequeño percibes en las familias, en los vecinos, ciertos silencios de cosas que pasaron,
además en los pueblos pequeños donde hay esas rencillas, donde hay esas herencias, no solo de padres a hijos, a nietos, Sí. No herencias físicas del campo, sino también de viejos rencores, ¿no? Historias calladas. Eso también se percibe y es un poco parte de esta historia que tú nos propones. Sí, bueno, ¿no? a mí me pareció un entorno maravilloso para que hubiera una atmósfera de misterio, ¿no? Son muy pocos personajes que se cruzan y cada uno tiene un momento para confesar algo sobre su vida, ¿no? Todo el mundo tiene una historia, es algo que solía decir Alice Munro, todo el mundo, o sea, el caso es que no hay personajes de primera o de segunda, igual que no debe haber personas de primera o de segunda. Todo el mundo conserva alguna historia que merece ser contada o que es interesante, ¿no? Entonces hay personas en este libro que no se han movido casi del pueblo, pero a las que les ha sucedido algo fundamental en su vida, que ha cambiado el curso de, yo qué sé, que han pasado de la felicidad a la desgracia. O al revés. O al revés. ¿No? Entonces, no sé, yo no he pretendido, no hay ningún interés en juzgar su comportamiento, cada uno es como es. Hay personas muy apegadas a sus creencias, a Dios, hay otras personas que no creen en nada, hay una criatura que quiere buscar amparo en ese pueblo porque está verdaderamente desamparada, que no quiere marcharse nunca de allí porque encuentra un refugio. Es decir, que son 10 personajes, pero al igual que sucedía en los cuentos clásicos, creo que tienen mucha fuerza. Entonces, son una madre y una hija que llegan a un pueblito que se llama La Sabina, ¿verdad? Sí, que se llama La Sabina porque hay al lado un bosque de sabinas. En el paisaje de la zona, que tiene una biodiversidad riquísima, hay un paisaje de sabinas centenarias que es impresionante, porque la sabina, un árbol cuando tiene 900 años, es como si vieras un elefante, no sé, parece que tiene vida tiene vida, pero que parece que es como un animal que en algún momento va a emitir algún tipo de sonido, incluso cuando lo tocas, ¿no? Sientes algo, no sé, algo que te impresiona, te sientas en el árbol, es enorme. Además son testigos mudos de la historia, exacto, digo yo siempre, sí, los árboles, y además han resistido incluso a fuegos, porque son árboles durísimos, ¿no? Entonces, pues, ese bosque de las sabinas blancas que yo fui a visitar cuando fui a la aldea y todo eso, me parecía una parte donde podía desarrollarse la historia, porque yo creo que es una historia y más historias de personajes, pero hay una atmósfera, y la atmósfera lo da la naturaleza, ¿no? Entonces yo quería que eso estuviera muy integrado en la historia, ¿no? A través del tiempo, que no se mide por años en este libro, sino que se mide por estaciones, ¿no? Cómo cambia la vida de la gente de una estación a otra. Aquí en la ciudad tratamos de borrar las estaciones para que todo sea un poco de la misma manera, pero en un entorno natural de 3 calles, digamos, situadas en medio de un monte, pues lo que vives verdaderamente son las estaciones, los cambios estacionales. Entonces eso te hace vivir casi de la misma manera que viven los animales, tener casi las mismas costumbres. Entonces me interesaba que toda la vida natural estuviera como en la misma historia, que no estuviera separado de la vida de los seres humanos. Además lo has hecho en un tono muy, muy de cuento, ¿no? Sí. A la antigua, podríamos decir, Sí, como se hacían los cuentos antes. Sí, o ¿no? sea, yo no podía ejercer ahí ningún tipo ni en los diálogos tampoco, como un costumbrismo que reflejara, yo que sé, un acento de Barcelona. No, los personajes viven como de alguna manera aislados, como en los cuentos clásicos o como en las tragedias, aislados del mundo, y tienen la posibilidad de hablar unos con otros, pero más que
pero hablan sus almas más que yo, no sé si me explico, pero sí, hablan con algo interior. Ajá. Bueno, y otro tema interesante también es el saber cómo las emociones, los sentimientos, los recuerdos de la infancia nos marcan para siempre, aquello que nos pasa cuando somos muy niños, ¿no? Observando incluso a los mayores. Nos marca para bien y para mal, ¿no? O sea, realmente el haber tenido una infancia relativamente feliz es una batería que dura toda la vida, es decir, es algo que te está ofreciendo la capacidad de enfrentarte a las desgracias de la vida, ¿no? Cuando algo ha perturbado o ha vulnerado tu inocencia, creo que eso también se mantiene para siempre. Entonces, es cuando las personas tienen que buscar la manera de seguir viviendo aunque tengan esa herida. Yo creo que se puede vivir aún teniendo una herida, pero yo he pretendido contarlo con una delicadeza, ¿no? Porque estoy hablando de un ser muy, muy dañado por el trauma. ¿No? Sí. ¿Qué hay de esa niña a través de los ojos de Elvira? ¿Qué hay de Elvira en la niña, de la niña en Elvira? Bueno, puede haber en la niña, no la historia, porque no es la mía en absoluto, pero puede haber una manera de percibir el mundo que yo tenía de niña. Es decir, que percibía muchas cosas que no sabía expresar, pero recuerdo tener muchas emociones. Tener emociones allí de alegría, de melancolía, de nostalgia, de admiración, de asombro, de felicidad por estar ante la belleza, ¿no? Que tenía creo que tenía mucha sensibilidad para eso. Lo que pasa es que un niño no lo cuenta luego, sino que se lo reserva, ¿no? Y luego lo que hay, sobre todo, lo que ha propiciado la historia, creo que es mi capacidad, que creo que sí que la tengo, de dejar de escuchar, ¿sabes? De escuchar con respeto cuando se trata de historias muy difíciles de contar. Difíciles de contar, ¿no? Bueno, y además, ya para acabar, en este pueblito, tú has vuelto, una vez escrito el libro, has intentado, no en la Sabina, no la Sabina, sino a Demuz, que es un poco el que ha inspirado. Pero ¿no? a Demuz voy a volver, o sea, ahora he mandado allí un libro, pero voy a volver en mayo. En mayo. O sea, bueno, de hecho te has planteado, he leído por ahí que te has planteado incluso decir, voy a ver si me instalo una temporada, bueno, no sé si como lugar de inspiración. Quiero tener allí algo para, no sé, sobre todo hay dos estaciones, el invierno para mí es duro, aunque hay gente a la que le gusta mucho, pero en esa zona es durísimo, ¿no? Que está cerca de Teruel, pero a mí pasar una primavera entera allí, y eso es que no tienes que decir voy al campo, sino que sales de tu casa y estás en el campo, ¿no? Y entonces esa sensación que yo tenía de niña, que nos hacían unos bocadillos o esto, íbamos a la fuente, a la cascada, a la fuente, íbamos los niños a bañarnos al río Turia. Mi pregunta ahora, ¿cómo nos dejaban esa libertad? O sea, ni yo con nuestros hijos ni yo he tenido esa tranquilidad, tampoco he tenido mucha aprensión de que les pasara algo, etcétera. Y esa infancia en la que te soltaban y tú volvías por la noche. ¡Qué maravilla!, ¿no? Bueno, es algo, realmente ahí hay muchos cuentos que contar. Que contar, muchas historias. Eso quedó ahí, es parte de tu huella personal y lo has querido jugar con eso y hay generar veces una que historia. No solo momentos felices, sino esos momentos en los que dices, tengo que salir corriendo, esta persona es amenazante para mí. Todas esas cosas también están en los bosques. Y también están aquí, en este libro, ¿verdad? En la boca del lobo. Elvira, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta propuesta. Gracias.